Y vamos a continuar con nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Juan, que una epístola de mucha riqueza, de mucha bendición realmente. Pero roguemos al Señor que sea Él quien hable a través de su palabra. El título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Padre, nosotros rogamos a ti que bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra, Señor, sea luz a nuestros ojos, que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para vivir de una manera santa, de una manera justa, de una manera piadosa, Señor. Que en la renovación de nuestro entendimiento por tu palabra, Señor, nosotros podamos comprender y entender cuál es tu voluntad para vivir de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, este texto bíblico que vamos a estar estudiando en esta mañana, basándonos en el título de la enseñanza, ¿cómo sé que estoy en la verdad?, lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 19 al 24. Y yo creo que usted ha oído hablar de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards fue un gran teólogo, nació en 1703 y murió en el año de 1758, es decir, vivió solamente 55 años, muy joven, casi de mi edad. Y se podría considerar a Jonathan Edwards como el teólogo más grande de los Estados Unidos que jamás se haya conocido. Él realmente llegó a ministrar durante el primer gran despertar a principios del siglo XVIII, siendo usado por Dios para ayudar a encender uno de los avivamientos más extraordinarios en la historia estadounidense. Francis Sproul decía que no había otro hombre que Dios hubiera dado a los Estados Unidos como aquel hombre. Y en un segundo gran despertar que ocurrió a principios del siglo XIX, el avivamiento fue con respecto a la oración de los laicos que se llevó a cabo entre el año 1857 y 1858. Pero Jonathan Edwards, junto con George Whitefield y otros más, fueron utilizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a Edwards para llevar innumerables cantidades de pecadores al arrepentimiento auténtico y a la fe que salva por medio de Cristo Jesús y el conocimiento del Evangelio. Y los sermones que predicó y las obras que escribió llamaron poderosamente a las personas a obedecer el Evangelio de Jesucristo, volverse del pecado, acoger la autoridad de la Biblia y la santidad personal. Todo lo cual lo que hizo fue que lo llevó a encontrar su realización en glorificar a Dios. La influencia del Espíritu Santo a través de este hombre, Jonathan Edwards, y sus compañeros, a encender una amplia respuesta al Evangelio que realmente llegó a significar seguridad de salvación, que se convirtiera rápidamente en un asunto de importancia para el pueblo de Dios que estaba recibiendo el Evangelio. Y el llamado a aceptar el Evangelio, a obedecer la palabra de Dios, a perseverar en santidad, abrumó mucho a todas estas personas que estaban escuchando el Evangelio, de quienes se convertían al Evangelio, los abrumó bastante. Y llegó un momento en que las personas se cuestionaban si estaban haciendo o no todo lo que debían hacer, y si eran verdaderamente salvos o no. Y en respuesta a esas inquietudes, Edwards escribió en 1746 su libro clásico Tratado concerniente de afectos religiosos. Y en esta monumental obra sostiene que la prueba más exacta de la salvación es la presencia de afectos santos y religiosos en la vida de alguien. Una inclinación celosa y bíblica hacia la justicia evidenciada por buenas obras prácticas.
debido a que Jonathan Edwards vio el peligro de que Satanás falsificara las conversiones, tuvo mucho cuidado en advertir a sus lectores que es imposible experimentar un interés inicial y positivo en el Evangelio. Similar a como las semillas que son mostradas en el libro de Mateo por el Señor Jesucristo cuando Él lo estaba expresando, en pedregales y espinos en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo llevó y que yo creo que usted ha escuchado, ha leído en alguna vez de su vida. Y aún así no tener una verdadera fe salva, ese era el problema. Pero no obstante, cuando la gracia de Dios está de verdad plantada en el corazón de una persona, siempre dará como resultado una naturaleza transformadora, como Pablo lo marca escribiéndole a la iglesia de Corinto en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, y se caracterizará por un deseo permanente de vivir en santidad. Y eso es algo que usted y yo nunca podemos olvidarnos y sacar a un lado la palabra santidad. Es a toda hora que tiene que estar retumbando en nuestros oídos. Pero yo creo que cuando Jonathan Edwards fue inspirado a escribir este libro y a predicar de esta manera como George Whitefield, realmente creo que ellos fueron inspirados obviamente por el Espíritu Santo y por la santa palabra de Dios, al encontrar el ejemplo que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, la necesidad de que cada persona se evalúe si está en la fe verdadera. Yo creo que eso fue lo que llevó a Jonathan Edwards a estar escribiendo estas características. Y de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas, si usted me quiere acompañar un momento sin perder la primera epístola de Juan, acompáñenme un momento por favor a Lucas, y en Lucas capítulo 11 versículo 33 al 35 es interesante ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él manifestándole a las personas con respecto a la luz en sus corazones. Y observe el versículo 33 al 35 de Lucas 11, dice la palabra del Señor: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo del almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y preste la atención al versículo 35, iglesia, que dice: mira pues que la luz que hay en ti no sea ¿qué? No sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y si uno se puede dar cuenta que realmente nos está enfocando a estar mirando constantemente si estamos en la verdad, si lo que estamos aprendiendo, si lo que estamos estudiando, si lo que estamos haciendo nos está mostrando que estamos en luz. Y de eso quiero hablar en esta mañana, ver 3 aspectos con respecto a esta verdad. Y lo tenemos en los versículos 19 al 24, y permítame, yo hago la lectura de esta porción de la Escritura. Y dice: en esto sabremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y lo primero que podemos encontrar en esta porción de la Escritura, con respecto a saber si estoy en la verdad, es que manifiesta un amor en acción. Versículo 19, usted lo puede observar ahí. Y si usted ahí recuerda un poco nuestro contexto de la enseñanza hace 8 días que yo estuve exponiendo sobre la vara que mide la máxima expresión del verdadero cristianismo.
estábamos hablando realmente de 3 puntos, si usted lo recuerda. Estábamos hablando de un amor, una vida sacrificada realmente, que era lo que tocábamos ahí, el llegar a entregar una vida completamente sacrificada, el vivir sin indiferencia, y por supuesto lo tercero era esa palabra acción, que el amor es una acción, no de palabra y de hecho, como lo decía en el versículo 18, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, perdón. Es decir, algo que se vea, algo que se viva. Y lo que Juan hace, continuando en este contexto, podemos darnos cuenta que Juan dedica 2 versículos a mirar el amor desde otro punto de vista. Juan lo mira desde la perspectiva de cuál es el efecto del amor en la vida espiritual del creyente. Y el primer versículo que tenemos acá, en el versículo 19, podemos darnos cuenta de que él habla de un conocimiento. Cuando él dice en el versículo 19, en esto sabremos, ¿sí? Es decir, hay un conocimiento. Y luego también dice que somos de la verdad y aseguraremos. Es decir, habla de asegurar, de tener una certeza, una seguridad, ¿sí? Pero en el segundo versículo, entre el 19 y 20, encontramos también en este primer punto que habla de la grandeza en cuanto a lo que es respecto a Dios y por supuesto el conocimiento o el saber de Dios. Entonces, en esta manifestación de una persona, para saber que está en la verdad, es una manifestación de ese amor. Lo tenemos ahí en el versículo 19, cuando él está diciendo, en esto sabremos. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, está el texto bíblico de esta manera, dice, de este modo, pues sabemos que pertenecemos a la verdad. De este modo, ¿de cuál modo? Y por supuesto tenemos que mirar el contexto de lo que nos está dando la Escritura. No es una apreciación personal, sino realmente lo que el contexto viene diciéndonos. Y bueno, lo he recordado ya, y especialmente cuando viene del versículo 18, que hemos hablado de que no tenía que ser realmente en palabra ni en lengua, sino realmente en hecho y en verdad. Pero partiendo del versículo 16, donde Juan le está diciendo a sus lectores, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de los hermanos. Y la palabra en esto o según esta traducción de la Nueva Traducción Viviente, se refiere realmente al contexto precedente en el cual Juan lo que está haciendo es que está exhortando al cristiano a expresar un amor genuino por sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es decir, los verdaderos hijos de Dios sabrán que ellos pertenecen a la verdad, porque serán sinceros, genuinos y vivirán según la verdadera palabra de Dios. Pero el creyente que activa y sinceramente demuestra su amor, podemos decir que está perteneciendo a la verdad o que pertenece a la verdad. Es decir, acá está poniendo una condición y es que el creyente debe mostrar activamente y sinceramente su amor para poder estar convencido de que verdaderamente está en la verdad. Ahora, podemos darnos cuenta aquí que el apóstol Juan dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Y esta porción de la Escritura es sinónimo del término nacidos de Dios que encontramos en el capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios. Este es un término sinónimo del nacidos de Dios, el que somos de la verdad. Y por eso es que él entonces está diciendo, y aseguramos nuestros corazones delante de él. Y en el corazón de todo creyente, si usted es honesto con usted mismo, usted debe saber que hay momentos en nuestra vida donde han surgido dudas. Y aunque el cristiano cante, bendita certeza, Jesús es mío, realmente sabemos que su conciencia a veces le molestará. Porque cuando vemos el pecado que cometemos y lo fácil y lo frágiles que somos y pecamos tan fácilmente, uno dice, ¿será que verdaderamente soy cristiano? Porque es que peco tanto, Señor. A toda hora estoy pecando que realmente no sé si verdaderamente soy un cristiano.
Y como le decía, si usted es honesto con usted mismo, sabrá que en su corazón se ha presentado esto. Y él sabe que no puede satisfacer las normas de Dios, las normas que Dios ha establecido, y que el pecado sigue siendo una fuerza inexorable de oposición en su vida. Pero lo interesante es que él dice, y aseguramos nuestros corazones delante de Dios en cualquier cosa en que nuestro corazón no nos condene. Podríamos decir, de este modo apaciguamos nuestros corazones ante su presencia, es decir, la posibilidad de saber de que reconocemos nuestra condición delante de Dios, de que podemos llegar delante de Él, de que podemos acercarnos confiadamente. Pero es algo que, como un recordatorio de cómo vivir la vida cristiana constantemente. Juan Calvino utilizaba el lema Coram Deo, que significa o traduce ante la presencia de Dios. Y lo interesante es que Calvino, él sabía que estaba a cada momento ante la sagrada presencia del Todopoderoso, y que el ojo de Dios estaba siempre sobre él. Él sabía que Dios siempre lo estaba mirando. Y lo que Juan hace aquí es que Juan expresa esta misma verdad al principio de su epístola. Si usted va y mira conmigo en el capítulo 1, versículo 3, él dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión, observe que dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a conocer la presencia de Dios en nuestras vidas? Y lo que Juan está mostrando aquí realmente, y se refiere, es que cuando nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas con palabra y con hecho, que es lo que remarcamos del versículo 18. De hecho y en verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Entonces podemos decir que tenemos comunión con Dios. Y por eso es que Él y escribe en el versículo 20, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Y nosotros como cristianos nos sujetamos a un verdadero, o necesitamos sujetarnos, digámoslo así, a un verdadero autoexamen. Constantemente, permanentemente, que es lo que he manifestado con el escrito de Jonathan Edwards, o con la misma palabra del Señor en 2 Corintios 13:5, cuando Pablo dice: examínese a usted mismo, parafraseando un poco. O como el Señor Jesucristo: mira que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si lo parafraseamos un poco, es como: mira que lo que tú estás creyendo y lo que estás conociendo no sea verdad. ¿Sí? No sea la verdad y estés convencido de que todo está bien. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Juan le está escribiendo a ellos y les está manifestando. Si usted mira en el capítulo 3, versículos 9 y 10, usted observará que él ya le ha escrito a ellos, a su lector, y les dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Él coloca la justicia, la práctica de la justicia de Dios al mismo nivel de aquel que no ama a su hermano. Nosotros debemos esforzarnos por amar a nuestro prójimo, como bien lo dice la Escritura, a nosotros mismos. Pero también entendemos de que por momentos fracasamos en este intento de amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, porque es un llamado a amar al prójimo. Y nos turba en nuestra conciencia que de alguna manera nos está también acusando. Y eso es un acto pecaminoso, es lo que nos está mostrando la Escritura. Y necesitamos tener muy en cuenta eso, porque cada vez remarcamos más la necesidad de que no es el lugar donde nosotros estamos acá, venir a una congregación como esta y decir: yo pertenezco a Comunidad de Gracia porque voy un domingo. Sino realmente el contacto que hay con las demás personas,
con aquellos que también han sido puestos por el Espíritu Santo en ese lugar para servirse mutuamente. Pero lo interesante acá, en lo que estamos observando, es que si usted ve el versículo 20, en la segunda porción, dice en la segunda parte, Juan está diciendo, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Es decir, Juan está diciendo, ok, tu corazón o nuestro corazón nos puede acusar de que hemos pecado, pero necesitamos entonces ir ante la presencia del Dios Santo para evaluarnos y reconocer entonces nuestro pecado. Cuando caemos en pecado, nuestras conciencias nos acusan por nuestra falta de amor hacia un hermano. Pero no debemos desesperar como si estuviésemos perdidos. Observe que él está haciendo una gran declaración, es que dice, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Si bien cuando nuestra conciencia nos oprime y hace que pongamos en duda nuestra relación con Dios, también sabemos que podemos volvernos a Él. Y debemos apaciguar nuestros corazones en el conocimiento de que pertenecemos a Dios. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, si usted mira el versículo 6, dice, nosotros, Pablo le está escribiendo a sus lectores, a estos creyentes, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. De alguna manera podríamos tomar también esta escritura para hablar de lo que es un oído dócil, como dice la escritura. Aquellos que se dejan guiar, por supuesto, por la misma palabra de Dios. Debemos saber que tenemos un libre acceso ante el trono de Dios, como lo marca el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono celestial, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y Juan entonces, al escribir estas palabras que terminan siendo tranquilizadoras, al decir que Dios es mayor que nuestros corazones y que conoce todo, él quiere decir que como cristianos siempre podemos ir a Dios, que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y podemos ver que aún David en el Antiguo Testamento da testimonio de esta verdad. Si usted va al Salmo 139, cuando David escribió este salmo, él eleva esta ferviente oración en el Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, dice David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y mira si hay en mí camino de perversidad o de mal, dice otra versión, y guíame por el camino eterno. David tenía claro eso, David lo entendía, que podía acercarse a Dios, pero que también iba, examíname, Señor, para ver dónde estoy pecando. Alguna vez tuve un conflicto con mi esposa, no mucho, casi no se ven. Qué tremendo. Y con mis hijos, y entonces yo me fui a mi habitación y delante del Señor le rogué y le dije, Señor, necesito que por favor me muestres si la postura que yo tengo es errada, en dónde estoy pecando, Señor, frente a mi esposa y a mis hijos, o si realmente es una convicción en mi corazón de lo que tu palabra me está dando para yo tener esta postura. Es necesario, la necesitamos a cada momento. Y debemos saber acá que dado de que Dios es mayor que nuestros corazones, debemos estar seguros que Él nos mostrará misericordia cuando vayamos a Él. Nos consolará, nos confirmará que somos sus hijos realmente. Ahora, tenemos que ver que Juan quiere que sus lectores estén seguros que pertenecen a la verdad. Eso es lo que Juan está tratando acá, de asegurarse de que sus lectores, estén seguros de que pertenecen a la verdad y que pueden apaciguar sus corazones ante la presencia del Señor, es decir, en una comunión con el Señor.
Pero es interesante ver que la explicación que se originó con los padres de la iglesia antigua y que fue adoptada por los reformadores, interpreta realmente las acusaciones del corazón como una advertencia al creyente para que no caiga en la complacencia. Y esto me ha parecido interesante al estar estudiando y leyendo esto. ¿Por qué? Porque el peligro de uno decir, bueno, no hay ningún problema, si mi corazón me acusa, pues yo me puedo relajar. Ya sé que puedo ir delante de Dios. Pero tengo que tener cuidado y no caer en cierta complacencia, como cuando Pablo también dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y tal vez usted y yo estemos en ese lugar y digamos, sí, yo sé que tengo que sacrificarme por mis hermanos, yo sé que tengo que mostrar el amor hacia mis hermanos, yo sé que llevar un amor en acción, yo sé que no debo ser indiferente, tener una vida indiferente frente a las otras personas. Y seguir en lo mismo. Porque como esta segunda parte está hablando de que si el corazón nos acusa, entonces podemos ir delante de Dios. No, nos está dando un consuelo de que, como la leíamos, bueno, no llegamos a esa parte en Romanos, capítulo 8, ¿de quién nos acusará? ¿Quién nos separará? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni desnudez. Nada de esto nos va a separar. Pero tampoco podemos caer en la complacencia. Porque acá entonces tenemos que mirar que Dios es mayor porque Él es más escudriñador y tiene más autoridad en la condenación que el corazón. Y eso entonces lo tenemos que tener todavía más claro. Y entonces lo que Juan está haciendo aquí es que desafía a los creyentes a iniciar un autoexamen completo y a tener una plena conciencia de la omnisciencia de Dios. Y esto nos conecta con el punto número 2, que encontramos en los versículos 21 y 22. El segundo punto que marca si uno está en la verdad es el denuedo en la oración y a la palabra. Son dos cosas claves aquí para marcar que alguien está en la verdad. Como lo hemos dicho y lo he mencionado en muchas ocasiones, no puedo creer que haya personas que se llamen cristianos que ni siquiera tienen un tiempo de comunión, de oración con el Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero lo interesante es que a lo largo de su epístola, el apóstol Juan introduce varios contrastes. Por ejemplo, él habla entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Y del mismo modo, lo que Juan está haciendo aquí es que está contrastando el corazón que condena con el corazón que es libre de condenación. Y él dice en el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El apóstol Juan lo que estaba haciendo es que estaba analizando la conciencia acusadora en el creyente. Y al darse él cuenta de que esta consideración tendría un efecto turbador en sus lectores, entonces él realmente viene y toma una postura como buen anciano, como buen padre, digámoslo así, y observe que él literalmente los llama ahora amados. Y es la misma expresión que utiliza en el capítulo 2 del versículo 7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, que él dice. O en el versículo del capítulo 3, versículo 2, observe que él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, toma una postura, ¿sí?, de ese pastor, de ese anciano, llamándoles amados y les muestra de esta manera el asunto. Y lo interesante es que él sabiamente se incluye a sí mismo en esta consideración usando el verbo en primera persona, el plural. Y él dice, si nuestro corazón no nos condena. Si nuestro corazón no nos condena.
Es decir, Juan sabe que el corazón de muchos creyentes no siempre los acusa de pecado. Y esto es tremendo. Él sabía que no siempre los estaba acusando de pecado del corazón. Y tenemos un ejemplo, en el caso de la conciencia de Pedro, que le acusó después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo, pero en el caso de Juan y otros discípulos se sintieron libres de culpa. Entonces él está diciendo, tenemos confianza o confianza tenemos delante de Dios. Es decir, si nuestra conciencia realmente es libre, el camino al trono de la gracia está abierto. Y como ya lo mencioné, el autor de la carta a los Hebreos alienta al creyente a acercarse a ese trono de confianza. Es decir, a mantener una comunión constante y permanente con el Padre Celestial a través de la persona del Espíritu Santo, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Ahora, si usted mira ahí en el texto, encontramos esa palabra que nos da esa seguridad, esa tranquilidad, y es la confianza. Él dice en el versículo 21, en la parte B, tenemos confianza. En las Américas dice, confianza tenemos delante de Dios. Y esta palabra realmente describía originalmente en la plena ciudadanía ante los griegos, de la persona que tenía el derecho democrático de hablar libremente. Algo más o menos como lo que hoy vemos de que yo tengo libertad para hablar, yo puedo expresar. En la situación que está viviendo nuestra nación, no quiero ni siquiera entrar casi a las redes sociales, porque todo el mundo está como en esta posición. Tiene la confianza para hablar, es decir, todos quieren opinar, todos quieren hablar, todos quieren decir. Obviamente aquí está hablando de esa confianza con respecto a poder estar delante de Dios, porque los judíos conocían claramente, ¿sí?, en referencia a lo santo que es Dios. Y por eso encontramos personas que dicen, no, es que usted es cristiano, pero yo también puedo hablar con Dios aun cuando no sea cristiano. Ese es un desconocimiento de Dios, por supuesto, un desconocimiento de la palabra, un desconocimiento del Evangelio. Porque si miramos en el libro de Proverbios, el autor de la carta a los Proverbios dice que aún las oraciones del impío son abominación para el Señor. Entonces yo no puedo menospreciar la oración, yo no puedo menospreciar la comunión que puedo llegar a tener con el Padre. En los tiempos del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo y sus apóstoles hablaban con confianza y proclamaban públicamente el Evangelio. Ese es el término que está utilizando aquí Juan, haciendo referencia a tener una comunión con el Padre. Es decir, un diálogo con el Padre. Por supuesto, entendiendo quién es el Padre, lo santo, lo justo que es Él, lo apartado, lo separado que Él está de uno como pecador, pero por supuesto que en Cristo Jesús, como ya lo he mencionado, teniendo acceso. Es decir, tenemos entonces la libertad de ir a Dios en oración y de tener comunión con Él y con su Hijo Jesucristo, como ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 3. Y entonces podemos observar que luego Él dice en el versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Qué vamos a recibir de Él? Podríamos, si parafraseamos diciendo, recibimos de Él cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa. Pero si miramos más a fondo, lo que Juan está haciendo acá es que está repitiendo las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y yo haré cualquier cosa que pidáis en mi nombre, para que el Hijo pueda traer gloria al Padre. Podéis pedirme cualquier cosa en mi nombre y la haré. Y es qué tremenda promesa la que encontramos acá. Lastimosamente mucha gente la ha tomado por otro lado, completamente descontextualizada. Pero el texto sí está diciendo que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Dios. Pero permítame decirle que algunos podrían considerar presuntuoso este enfoque.
Pero obviamente todas las peticiones que los creyentes hacen a Dios deben estar de acuerdo a la voluntad divina. Por eso cuando Pablo en la primera carta a los tesalonicenses está pidiendo en oración, y lo mismo en la carta a los colosenses, él está pidiendo que crezcan en el conocimiento de tu voluntad, le dice Pablo al Señor, para que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, para que Cristo sea glorificado en ellos y ellos en Jesucristo. Las peticiones que un creyente puede presentar delante de Dios siempre tienen que estar de acuerdo a la voluntad divina. Mateo capítulo 26, versículos 39 y 40. El texto nos dice lo siguiente. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Al versículo 42, más bien, salto ahí, dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El pastor John Stott proporciona una reflexión útil a este caso. Abro comillas, él dice, Juan no quiere dar a entender que Dios oye y contesta nuestras oraciones simplemente por la razón subjetiva de que tenemos una conciencia clara y un corazón que no condena. Hay una razón objetiva y moral, a saber, porque guardamos sus mandamientos y más generalmente hacemos lo que es agradable a su vista. Continúa él diciendo, la obediencia es la condición indispensable, no la causa meritoria de la oración contestada. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos desde la experiencia habitual del cristiano. Los verbos sugieren tiempo presente. Candlis tiene razón en señalar, dice él, al Hijo encarnado como el ejemplo supremo de cómo agradar a Dios y en consecuencia ser oídos por Dios. La declaración hace eco de la promesa del Señor en que aparecen los dos mismos verbos, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Cierro comillas. Cuando hablamos del denuedo de la oración, podemos darnos cuenta que es por tanto una clara evidencia de un corazón que ha sido transformado, de un corazón que ha sido cambiado, que entiende su condición de pecador, de miserableza, no merece absolutamente nada, y está ante el Dios santo, ante el Dios justo, ante el Dios perfecto, ante el Dios puro, al cual se puede acercar por medio de Jesucristo. Y cuando los creyentes conocen a Dios, entonces pueden llamarle, como dice el texto bíblico en Romanos 8:15, Abba Padre, o Gálatas 4:6, porque se dan cuenta de que todo, en realidad lo que pidan al Padre, dentro de la voluntad divina, es decir, de una manera bíblica, lo van a recibir. Él lo va a oír. Él ha prometido atender todas nuestras necesidades. Pero tenemos que saberlo hacer de forma bíblica, lo que nos está diciendo la Escritura. No es solamente llegar y levantar una oración. Hay veces uno escucha ciertos tipos de oraciones que son tan vacías, tan futiles, oraciones que no tienen sentido. Pero la palabra nos está diciendo claramente que si oramos conforme a la voluntad divina, pero orar conforme a la voluntad divina, pues tengo que conocer la palabra del Señor. Si usted me acompaña ahí a Filipenses capítulo 4, versículos 19, usted observará que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipos, les dice, cuyo fin es perdición, 4,
capítulo 4, versículo 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 23, 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora aquí hay una pregunta entonces respecto a este tema. ¿Contesta Dios todo y cualquier pedido? No. Solamente aquellos que están de acuerdo con su voluntad y que son para su gloria. Por eso Juan, si usted observa, está escribiendo en el versículo 22 en la parte B, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, alguien que va en obediencia, tiene una comunión con Dios, pero vive en obediencia a la palabra. Y por eso Juan está diciendo, vamos a recibir las cosas, todo lo que pidamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables, es decir, una obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿está Juan declarando aquí dos requisitos para que una oración sea contestada? En realidad, no. No son requisitos. Iglesia, obedecer los mandamientos de Dios es algo que nunca debe hacerse por obligación o con el propósito de recibir una recompensa. Eso es como lo que nos muestra el libro de Job, en una de sus 3 amigos que lo acusaban y utilizaban la teología de la retribución simplista. Tú te portas bien, entonces te va bien. Tú no te portas bien, entonces no te va bien. Entonces tú no te portaste bien porque por eso es que tienes estas enfermedades. No, porque entonces sería similar acá. Realmente, como ya lo mencioné, no es una obligación o con el propósito de recibir una recompensa. Realmente el cristiano cumple la voluntad de Dios con un corazón alegre que expresa y que manifiesta a cada instante gratitud, a toda hora es la gratitud, porque sabe que no merece absolutamente nada. ¿Será que se me están perdiendo? Veo caras dormidos y esa es mi culpa. Permítame entonces decirle que Juan está diciendo que cuando obedecemos sus mandamientos, estamos haciendo lo que complace a Dios. Eso es a lo que se refiere Juan acá. Y cuando Juan añade la cláusula, hacemos lo que le agrada, Juan está descartando la noción de mérito. Porque entonces significa, yo hago bien, Dios, date cuenta de lo que yo estoy haciendo, me debes dar. Por eso merezco recibir. No, cuando usted, por ejemplo, va a ayudar a un hermano, de alguna manera, lo que más debe clamarle al Señor es, Señor, que mi corazón no se incline a esperar que yo reciba algo por ayudar a este o aquel. Cuando usted le sirve a un hermano, usted diga, Señor, ayúdame a que mi corazón perverso no se incline a que yo realmente espere algo después de él. Como yo te hice un favor, entonces después espero que tú me des a mí. Que esa es una tendencia en este cuerpo de condición caída. Iglesia, permítame decirle que complacer a Dios es algo que proviene del amor y de la lealtad. Implícitamente lo que hace Juan aquí es que sus lectores recuerden lo más grande y lo más maravilloso. Observe el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en su Hijo Jesucristo. Y lo que Juan realmente está haciendo aquí es trayendo el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal, que siempre buscó agradar al Padre
haciendo su voluntad. Ese era el propósito, Él siempre lo manifestaba. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 8, versículo 29. Y usted y yo estamos llamados a siempre estar ahí. Quiero hacer la voluntad de Dios. Ojalá con una conciencia clara nosotros al saludarnos y preguntarnos, ¿cómo estás?, pudiéramos contestarnos de esta misma manera, esforzándome por hacer la voluntad de Dios. Equivocadamente decimos, bien, gracias, bien, gracias. De alguna manera somos mentirosos. ¿Por qué más bien no decir, estoy esforzándome por hacer la voluntad de Dios? Es decir, sé que no todo está de forma correcta. Lo que podemos ver aquí es que el fundamento de una oración contestada no es una obediencia ciega, sino un deseo de agradar a Dios con amor dedicado. Un amor de satisfacción, de gozo. Y realmente Dios satisface nuestros pedidos a causa de ese vínculo precisamente del amor y de la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Y acá nos conecta precisamente con el tercer punto. Y lo encontramos ahí, en el versículo 24, cuando dice, el que guarda sus mandamientos, vuelve y dice. Bueno, en el versículo 23, la parte B dice, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Mire que Juan vuelve y le repite, porque es algo fundamental. Pero ahora le dice, y el que guarda sus mandamientos, es decir, tú guardas el mandamiento, tú estás obedeciendo, estás creyendo en el nombre de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver el tercer punto acá, y es la gratitud por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es que no podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo. El versículo 23 claramente dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primero, no podemos creer en Jesucristo si no está el Espíritu Santo. Y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Tenemos que agradecer a Dios a cada instante, Señor, gracias porque puedo hablar contigo y te puedo dar gracias y puedo invocar tu nombre, Señor. Es porque me has dado tu Santo Espíritu, porque de lo contrario yo no podría invocar tu nombre. Yo no puedo invocar el nombre de Jesucristo a menos de que el Espíritu Santo me haya dado luz, entendimiento. ¿Para qué? Para creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Juan está utilizando aquí el verbo creer. Y dice que creamos, está en plural, que creamos. Juan reduce los mandamientos a un solo mandamiento que tiene realmente dos partes. Él dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Los tiene ahí, realmente como uno solo. Tú no puedes decir que amas a Jesucristo, que amas a Dios el Padre por medio de Jesucristo y que has recibido toda la salvación que Cristo te ha dado, cuando tú no amas la congregación donde el Espíritu Santo te ha traído y cuando tú no sirves a la congregación donde el Espíritu Santo te ha traído. Somos llamados a imitar a Dios. Pablo lo dice en Efesios 5:1. Sed pues mimetes de Dios, como hijos amados. Mimos, de donde viene la palabra mimo. En cierto sentido, lo que Juan está haciendo aquí es que él está diciendo, sigue a Jesús. Se los está trayendo a memoria y le dice, el Señor Jesucristo resumió los mandamientos de la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan lo que hizo fue que los condensó acá, mostrándoles, esto es uno solo prácticamente. Tú no puedes decir que amas a Jesucristo cuando no amas la iglesia por la que Cristo murió. Un hombre me dijo, ¿para qué iglesia? No, mentira, su nombre no. Son 3 hombres que se han unido a decirme, no, ¿para qué iglesia? Pastor, usted está equivocado, es que ustedes los pastores manipulan a la gente. Por eso la gente viene aquí, porque según dicen, uno los manipula. ¿Y por qué están diciendo que los manipulamos? Porque para ellos no hay necesidad de iglesia, no hay necesidad de congregarse, no es importante.
La respuesta de ellos es que ellos pueden tener una relación con Dios personal. Pero como bien uno le puede contestar, y les he contestado, su teología es perversa, es errónea y es diabólica. Porque Jesucristo realmente al venir en carne, si es que usted admite que Jesucristo vino en carne, en semejanza de hombre, vino a morir por la iglesia que Dios preparó desde el pasado eterno. Y la palabra de Dios me insta. Por eso cuando usted, mi amado, no le da relevancia a la congregación, a venir a un lugar de estos, a enseñarle a sus hijos, o a su esposa, a su cónyuge o esposo, o a cualquier persona que le conozca, que usted realmente rinde su vida a los pies de Cristo de la manera sirviéndole a otros, está equivocado. Y Juan es interesante que sin embargo coloca las frases creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y amarnos, como ya lo dije, unos a otros en el mismo mandamiento. Está condensado ahí, está ahí. Ahora, la pregunta es, ¿son idénticos los verbos creer y amar para decir que los condensa? Iguales no son, pero están relacionados el uno y el otro en un modo integral. Juan afirma que Dios Padre da el mandamiento y que así Dios nos dice inequívocamente que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es decir, el mandamiento es que comencemos a creer en nuestro Señor Jesucristo y que continuemos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la plena revelación de la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, en su divinidad. Pero Juan añade ahora a los nombres de nuestro Señor Jesús, haciéndose para referirse en su ministerio terrenal, y a Cristo para llamar la atención de su posición exaltada, pero ahora empieza a mostrar de que es necesario, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros realmente llegamos al Padre. Entonces manifestamos el amor para con los hermanos. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 14:6 dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Y entonces lo que hace Juan aquí es que pasa de la fe al amor, ya que estos dos conceptos están estrechamente vinculados. Y en su evangelio el apóstol Juan realmente revela que Jesús repetidamente dio el mandamiento de amados los unos a los otros. Usted lo mira en Juan 13:34, Juan 15:12 y versículo 17. Ahora, creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo significa entonces obedecer su mandamiento, y es amarnos los unos a los otros, pues el Señor vino precisamente a dar su vida en sacrificio por todos aquellos que han de creer en Él. Y lo interesante es que Juan siempre está haciendo como la repetición, siempre repite este mandato. Y al utilizar el tiempo presente del verbo amar, lo que está haciendo es que está exhortando a sus lectores a seguir siempre teniendo presente de amarse los unos a los otros. Ahora, si usted observa hacia el final, Juan saca una conclusión. Los que obedecen sus mandamientos, viven en Él y Él en ellos. Y los que obedecen la palabra de Dios en su corazón experimentan que Dios mora en ellos. Y cuando uno experimenta que Dios mora realmente en uno, realmente puede darse cuenta que es por la presencia de su Santo Espíritu. El teólogo inglés del siglo VIII, el venerable Beda, escribió lo siguiente: que sea Dios entonces un hogar para vosotros, y sed vosotros el hogar de Dios. Permaneced en Dios y dejad que Dios permanezca en vosotros. Y lo que Juan hace aquí es que le gusta reiterar esas ciertas declaraciones. Él repite virtualmente lo que ya había escrito anteriormente, como ya lo leímos en el versículo 10 del mismo capítulo.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Ahora aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que Él vive en nosotros. Y cuando Juan está escribiendo este pronombre, el pronombre Él no distingue cuidadosamente entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Para Él lo que podemos darnos cuenta aquí es que el Padre obra por medio del Hijo, y por medio de Jesús Dios vive en nosotros. Por consiguiente podemos entonces ver que no hace falta una distinción precisa. Y es lo que Juan hace aquí, e introduce la tercera persona de la Trinidad. Obsérvelo, mi amado. El Espíritu Santo. ¿Cómo mora Dios en el corazón de un creyente? ¿Cómo puede morar? ¿Es decir que Dios bajó de su trono y entonces está aquí en mi corazón? No, la palabra nos muestra que Dios está sentado en su trono y que Jesús está a la diestra de su majestad por medio de su Santo Espíritu. Observe el versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, por medio de la obra y testimonio del Espíritu Santo en un creyente. Y sin duda alguna, las obras del Espíritu Santo incluyen un elemento de lo misterioso. Realmente tenemos que ver aquí que los seres humanos frágiles y pecadores no pueden controlar o entender por completo. Hay gente que no se atreve ni siquiera a nombrar al Espíritu Santo porque le da miedo, porque no le conoce, no le ve, no lo entiende. Pero sin embargo, tenemos que ver que los resultados de esas obras son evidentes. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, por medio de un ejemplo conocido, usted lo sabe, en Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Iglesia, así como los efectos del viento pueden verse, sentirse y oírse, así también la obra del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente. Y quienes vemos esa obra, sabemos por esto que Cristo está en él. Y por eso es que Él dice, permanece en nosotros. Observe que Él dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Absolutamente ningún creyente puede decir que no sabe si Dios vive en él. El Espíritu de Dios da testimonio en el corazón del cristiano y le da también este conocimiento, esta certeza y esta seguridad. Esos son los 3 puntos que hemos visto hoy, que nos llevan a saber que estamos en la verdad. Manifiesta un amor en acción, un denuedo en la oración y una obediencia a la palabra, y una gratitud por el Espíritu Santo que Dios ha puesto a morar en cada creyente.